¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Objetivo. En este martes vamos a hablar y analizar algunas de las cuestiones que básicamente se trataron ayer en el Pleno del Cabildo. Lo vamos a hacer hoy con Ilenia Alonso, consejera del Partido Socialista. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. También nos acompaña Andrés Brianzó, consejero de Podemos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a su lado Alejandro Jorge, que es consejero de Nueva Canarias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a los tres. También estaba invitado a esta mesa un consejero de Coalición Canaria, o varios, pero por problemas de agenda ninguno de ellos pudo asistir a este programa. Bueno, pues vamos a empezar hablando de algunos de los temas que se trataron en ese pleno ayer. Es verdad que fue un pleno ordinario, pero que tenía algunos temas de enjundia. Por ejemplo, Alejandro, consiguió Nueva Canarias por fin que el Cabildo aprobara poner en marcha un pacto por la sanidad en Fuerteventura. Sí, y además yo creo que esto es mérito de todas las organizaciones. Incluso también Podemos tenía una propuesta similar que se debatió en el pleno. Y nosotros desde 2016 veníamos diciendo que la crispación política respecto a la sanidad no iba a ser buena. Los partidos que estábamos en la oposición podíamos tener una postura incluso mucho más fácil que la del gobierno. Empezábamos a disparar, nos colocábamos detrás de las plataformas ciudadanas y criticábamos al gobierno para desgastarlo. O sea, lo podríamos haber hecho. Nosotros hemos optado desde el principio en la concordia, el acuerdo y la exigencia firme de los derechos sanitarios de la isla de Fuerteventura sin ningún tipo de retroceso. A partir de ahí, nosotros entendemos que los partidos políticos en el Cabildo debemos estar a la altura de las circunstancias. Si nosotros estamos en el Cabildo a la gresca, nos tiramos los enfermos a la cabeza, al final lo que estamos extrapolando a la ciudadanía es que hacemos política de todo. Y si hay algo en lo que no se debe de hacer política es en la sanidad. Por eso a mí me alegra mucho que Podemos, por ejemplo, coincida con nosotros, y también me alegra mucho más que todos los partidos hayamos tenido esa altura de miras para aceptar la firma de ese convenio, o en este caso ese pacto, que después tendrá también que tener una connotación hacia las plataformas. Bien, hacia pero ¿cuál es el objetivo real del Pacto por la Sanidad? Porque hace falta que se firme un Pacto por la Sanidad para saber la necesidad. Sin lugar a dudas, porque se extrapola mucha información por parte de las organizaciones y lo vemos en el Parlamento de Canarias, lo hemos visto en el Cabildo de Fuerteventura, lo hemos visto por parte de otros partidos a través de redes sociales, donde al final la sanidad es para tirarse los trastos a la cabeza, para decir, tienes la culpa, no llevas haciendo esto desde hace mucho tiempo, y al final la ciudadanía cae en el hartazgo y termina desconfiando de los políticos. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Que las medidas y las iniciativas que se planteen en el Pleno del Cabildo sean consensuadas por todos. En esta legislatura se han presentado infinidad de propuestas de todos los partidos con materia sanitaria. Ayer creo que fueron dos más. Una de Podemos, otra del Partido Socialista, aparte del ofrecimiento de este pacto por la sanidad. Al final lo que nosotros pretendemos es que todas esas iniciativas se puedan trabajar, se puedan conjugar y que se puedan traer al Pleno del Cabildo de manera unánime. Y que seamos capaces de reivindicar al gobierno de Canarias con independencia de quien lo gobierne. Y sobre todo huyendo del partidismo en campaña electoral. Por una sencilla razón, porque ahora está gobernando Coalición Canaria en minoría. Pero dentro de un año pueden estar otros partidos perfectamente haciéndolo. Y las reivindicaciones desde el Cabildo deben de ser las mismas. Sí, ayer se plasmó la gran preocupación que tenemos todos los partidos políticos, porque si podemos ver las propuestas de resolución, tanto de Podemos, Nueva Canarias, Partido Popular también, PSOE y Coalición Canaria, la propuesta de resoluciones en la que todos coincidíamos era la mejora en la sanidad en la isla de Fuerteventura. Y entendemos y sabemos el gran problema que hay, y sí que es cierto que cuando Alejandro Jorge en su momento presentó, Nueva Canarias presentó la propuesta de hacer un pacto por la sanidad, teníamos claro que teníamos que aprobar esa propuesta de resolución. ¿Por qué? Porque, como dice Alejandro, no tenemos que estar haciendo política, sino trabajar por la sanidad en la isla de Fuerteventura, que nos merecemos, como el resto de Canarias, tener una sanidad digna y a la altura. Andrés. Bueno, sí, yo creo que coincidimos todos y es una buena noticia, ¿no? Por respeto a la población majorera, ¿no? Y por
responsabilidad, ¿no? Además de estos colectivos, estas gentes que salen a la calle a protestar por algo tan esencial, tan básico como la sanidad, creo que es una responsabilidad de las distintas fuerzas que tienen representación en el Cabildo, que se unan, ¿no? Y que se unan con una posición unánime y que defiendan la misma posición aquí en el Cabildo que en el Parlamento, ¿no? Es algo que quizás echemos de menos, ¿no? Que el discurso, una vez que llega al Parlamento, pues que cambia un poco el tono. Y es que es también una responsabilidad política. Es verdad que no hay que hacer una lucha política en el tema de sanidad, un tema tan grave, pero es que hay una responsabilidad política enorme, ¿no? O sea, los grandes responsables de esto al final son de designación política, ¿no? El consejero de Sanidad, consejero que nosotros hemos dicho muchas veces que no nos gusta la deriva que está teniendo, ¿no? De favorecer la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública. La dirección insular de sanidad en Fuerteventura también es de designación política. Entonces hay que exigir que esos cargos pues lleven esa voz, ese pacto por el que peleamos en el Cabildo y que lo hagan realidad, ¿no? El 23 de septiembre fue un punto de inflexión, ¿no? O sea, que la gente saliera a la calle en masa a pedir algo tan esencial, que a mí me dio hasta un poco de vergüenza, ¿no? Que la gente tuviera que salir a la calle a pedir sanidad a estas alturas. Pero bueno, es un punto de inflexión que yo creo que tenemos que tomar medidas. Llevamos un año, ¿no? Peleando con este pacto que no ha salido y a ver si ahora por fin... Sí, sí, no, yo creo que es fundamental el que todas las fuerzas políticas se sienten y poder impulsar las demandas, ya no solo de la ciudadanía, sino nosotros mismos también, que al fin y al cabo vamos a los hospitales y también somos demandantes de la sanidad y también la consumimos. Entonces sí que es cierto que yo creo que lo teníamos que haber hecho mucho antes, pero nunca es tarde de sentarnos y trabajar por ello. Hay que tener en cuenta un detalle y que es importante. Nosotros, todos los partidos, hemos tenido reuniones con plataformas y asociaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Ese planteamiento en muchas ocasiones por parte de las asociaciones ha sido unánime, pero después esa unanimidad no se ha trasladado ni al Parlamento de Canarias ni al propio Cabildo de Fuerteventura. Entonces, claro, flaco favor le estamos haciendo a la ciudadanía cuando resulta que todos coincidimos en que la sanidad debe mejorar, pero luego hay disparidad de criterios de cómo debe mejorar la sanidad en la isla de Fuerteventura. Y creo que la firma de este acuerdo, de este pacto, lo que va a permitir es que hagamos las reivindicaciones como se deben de hacer. O sea, a mí no me interesa salir en un medio de comunicación todo el día diciendo qué mala es la sanidad, qué malo es el gobierno de Canarias. Nosotros lo que queremos es que se solucione el problema. Insisto que para los que están en la oposición es una postura súper sencilla. Nosotros podemos estar en la oposición y encima, lo mejor de todo, es que ha partido la iniciativa de partidos de la oposición, que podríamos tener una postura partidista, en ese sentido, de criticar al gobierno de Canarias todo lo que hace mal y limitarnos a eso. A nosotros lo que nos interesa es que el gobierno lo haga bien, nos interesa que la sanidad en Fuerteventura tenga la calidad que se merecen. Y después de esa firma, porque el presidente deberá de convocar a todos los partidos, se van a introducir una serie de estipulaciones, como puede ser, evidentemente, contar con las asociaciones y con los colectivos y plataformas relacionados directamente con la sanidad. Se criticó mucho el sábado la manifestación, la politización que intentaron hacer algunos. Yo no estuve porque no estaba ni siquiera en la isla. No sé qué percepción tienen ustedes y si estuvieron, Andrés. Sí, sé que había, no sé, distintas corrientes, ¿no? Hay como varias plataformas y han tenido problemas por ponerse de acuerdo en qué forma desfilar, el orden, supongo, no lo sé. Yo creo que nuestro partido siempre va a respaldar a los colectivos que luchen por una sanidad pública, de calidad, universal, y sin mezclarse, sí tienen que sentirse respaldados y con ese altavoz, que era lo que veníamos a hacer, ¿no? A propiciar que los colectivos tuviesen altavoz en las instituciones, y en esa línea seguimos. Yo creo que no hay que respetarlas, pero dándoles la posibilidad de que tengan acceso a las instituciones a través de presentar mociones o cualquier tipo de propuesta. Sí, yo no pude estar, tenía un compromiso familiar, pero yo sí sé que los compañeros asistieron a la manifestación. Habíamos tenido antes de eso una asamblea que estuvo aquí la compañera Adriana Lastra y se hablaron de muchísimos temas y después estaba claro que iban a ir todos a la manifestación para hacer la reivindicación que llevamos haciendo durante tanto tiempo. Bueno, yo estuve en esa manifestación. Por lo que respecta a Nueva Canarias, en ningún momento hemos intentado, y de hecho no se nos achaca intento de politización de ninguna plataforma.
Es verdad que pueden haber personas que estén vinculadas a un partido político y que también estén en una plataforma, porque eso no es un impedimento. Otra cuestión diferente es que se quiera aprovechar el estar en una plataforma de tema partidista. Yo eso el otro día no lo vi. Yo lo que comprobé fue lo que estaba diciendo Andrés, que se notó cierta tensión por la división que hay en algunas plataformas. Eso sí yo lo noté. Y la verdad es que me chocó un poco, porque lo que necesita la isla de Fuerteventura es el acuerdo y unidad. Entonces yo abogo desde este medio para que las plataformas que en Fuerteventura están en estos momentos presentes puedan llegar también a un gran acuerdo, que junto al acuerdo al que hemos llegado los partidos políticos en el Cabildo, creo que será, pues, digamos, una piedra importante que vamos a situar en el centro de la sanidad de la isla de Fuerteventura y que va a ser para construir y no para destruir. Bueno, pues... Estos pequeños desacuerdos, ¿verdad? Yo creo que también no tienen que eclipsar, ¿no?, la importancia de la movilización. Al final son desacuerdos muchas veces de tipo personal, ¿no?, pues pequeñas diferencias que no tienen que perdernos el foco de lo que fue. Fue una movilización muy importante, poniendo encima de la mesa un tema tan importante como es la sanidad, y ojalá haya unidad en la calle para poder trasladarlas a las instituciones. Es que el problema, lo que dice Andrés, es que este tipo de cuestiones de disparidad de criterios, si salía o no salía, al final, por desgracia, se traslada a las redes sociales y eclipsa la manifestación, que hubieron 500 personas, que, hombre, no se puede comparar a la multitudinaria que se hizo hace años, pero nos hubiera gustado mucha más gente, pero 500 personas un sábado a las 6 de la tarde demuestra que la isla de Fuerteventura, pues en cuestión de movilizaciones, va avanzando, aunque sí es cierto que hubiera sido necesaria, pues, la presencia masiva de ciudadanos de Fuerteventura. Pero yo sí que abogo por reconocer el trabajo de las plataformas y animarlas a llegar a acuerdos en defensa de la sanidad. Bueno, pues cambiamos de asunto y vamos a hablar de otro tema que se trató ayer en el Pleno y que debe preocuparnos, porque al final todos somos usuarios de correos. Los trabajadores estuvieron presentes en ese Pleno, porque lo que ha solicitado es, a través de una moción, pedir al Gobierno de Canarias soluciones urgentes al deterioro de este servicio, solucionar la falta de plantilla y revertir los recortes de financiación que afectarán sobre todo a los pueblos, y aquí muchos. El ámbito rural en Fuerteventura es muy importante, tenemos muchísimos diseminados, a donde el correo llega cuando se puede, de aquella manera. Había épocas en las que había carteros o carteras que conocían a todos los vecinos y solo por eso, pues ya con el nombre iban dejando la correspondencia. Hoy en día eso es inviable, los pueblos han crecido, hay mucha gente de fuera, hay muchos pueblos que no tienen ni siquiera nombres de calles, con lo cual se complica todo, y si nosotros sumamos que no tienen medios materiales y humanos, pues imagínense ustedes la situación. Bueno, pues el Cabildo aprobó pedir, además al Ministerio de Hacienda, que es el dueño de Correos, que se apruebe su plan estratégico para adaptación empresarial a las necesidades de la demanda de la ciudadanía y garantizar, como decimos, esa plantilla necesaria, suficiente para cubrir las necesidades básicas del servicio de correos, que, aunque se usa mucho el correo electrónico y otras vías, sigue siendo necesario. Sobre todo las personas mayores esperan que llegue su recibo del agua, de la luz o del banco, su cartita del banco, para estar al tanto de todo. De hecho, los pensionistas recibieron el anuncio famoso del 025 por una carta que valía más que cara que la que un sobre bonito y una carta bonita, y fue por correo ordinario. O sea que si aquí, ¿cuántas veces pasa? Nos habrá pasado a todos, que te llaman de cualquier entidad y te dicen, pero usted no ha recibido una carta. Mire, no, y la recibe pues al mes siguiente, no sé qué. Entiendo que esto es una petición que hacían los propios trabajadores, ¿no? No, sí, bueno, eran los propios trabajadores los que se dirigieron al Cabildo, se han dirigido también a todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular, que no se sumó ayer a esta decisión que podría haberse determinado como moción institucional. Finalmente no pudo ser así, y lo que nosotros tenemos muy claro es que el carácter de servicio público de correos debe mantenerse, que hay que solidarizarse con las personas que tienen su puesto de trabajo y que viven en la incertidumbre constante sobre su futuro laboral. Tienen familia, tienen que traer un sustento a sus casas, están haciendo una gran labor, pero van viendo cómo de manera progresiva se va deteriorando el servicio. Y sobre todo nosotros tenemos que defender ese servicio de carácter público en Fuerteventura por la gran cantidad de diseminados que tenemos en la isla. Los núcleos poblacionales de Fuerteventura son muchísimos.
no está la población concentrada en 2 o 3 núcleos poblacionales. Por tanto, todos esos diseminados requieren de un servicio de correo, porque es verdad que han habido avances en cuestión tecnológico, como los correos electrónicos y demás, pero no debemos olvidar que correos no son solo cartas, correo también son paquetes y son otro tipo de información que se necesita, incluso burofax que tienen carácter oficial. Una persona se ausenta de su trabajo o tiene que estar citada judicialmente por cualquier motivo y a lo mejor hay que mandarle un burofax, eso no se puede hacer por correo electrónico porque no tendría validez jurídica ninguna, y eso lo sabe Andrés mejor que yo porque es jurista, ¿no? Por tanto, entendemos que hay que defender el carácter público del servicio de correo y sobre todo que se mantenga en el tiempo y que no se vaya, en este caso, devaluando un servicio que entendemos que para la isla de Fuerteventura es esencial. Porque notamos que hay carencias, deficiencias y empeoramiento del servicio. Claro, ¿no? Y además, añadiendo a lo que comentaba Alejandro Jorge, el problema de estos recortes es que, y lo ponía en el cuerpo de la moción, que ha habido un despido de 2.000 trabajadores en correos y en lo que es la provincia de Las Palmas, 100 personas han sido despedidas. Entonces, claro, eso revierte también en un mayor desempleo, y ya no solo eso, sino que el servicio de correo se vea, pues, es decir, que haya disminuido lo que sea el servicio de correo y la correspondencia, como comentaba antes Alejandro, ¿no? Es decir, a lo mejor un paquete, en vez de llegarte en 10 días, ahora te tarda 15 o 20 días, porque el servicio no es igual, no tienes el mismo personal, entonces la falta de personal. Y una cosa también que ayer se quiso dejar bien clara, nosotros apostamos obviamente por el servicio de correo, pero también por el derecho de los trabajadores, de esos funcionarios de esa empresa, que al final es una empresa pública, pero son funcionarios del Estado. Que sí, que el coste social, hablábamos ayer, que es grandísimo, ¿no? Se está planteando 1/3 de recorte en la financiación de correos. Eso va a tener un coste social de los empleados, ¿no? Se habla que casi un 30% de la plantilla podría desaparecer, ¿no? Ya se está produciendo una precarización del empleo en correos, lo que nos comentan los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Ya se está, pues, despidiendo a personas o cambiando los tipos de contrato, haciendo que lo que son contratos indefinidos, pues bueno, pase a la historia, ¿no? Entonces nos especificaban que en Fuerteventura va a afectar muy directamente, ¿no? Precisamente por eso, porque el 48% de la plantilla son carteros y carteras rurales, son carteros que van a los diseminados, que van hasta la última casa. Claro, para mantener ese servicio, nos dicen los trabajadores y las trabajadoras, Correos tiene que seguir siendo pública, ¿no? Así es la forma de garantizar que haya servicio a cada casa, a cada rincón, ¿no? Ellos no quieren que Correos viva de subvenciones, de la financiación directa. Dicen, no, queremos que sea rentable, ¿no? Que nos dejen de quitar las patas que eran rentables. Correos tenía un banco, el Bancorreos, que era una parte muy, muy importante de generar ingresos, y se le quitó. Entonces, claro, si le vas quitando, si lo vas devaluando, al final, ¿no? va a ser una empresa no viable y la podrás privatizar, como hemos visto en otros casos, ¿no? Entonces, eso es contra lo que los trabajadores y trabajadoras luchan, ¿no? Que no nos desmantelen así poco a poco diciendo con el cuento de que no somos rentables, sino todo lo contrario, ¿no? Vamos a reforzar las posiciones para serlo y para ser una empresa pública y de calidad también. No, y como todos sabemos, el problema de las privatizaciones muchas veces, no digo siempre, incurre en la pérdida de derechos de los trabajadores. Claro. Y eso es una gran reivindicación. De la calidad del trabajo, que es el gran problema, que lo hablamos alguna vez, ¿no? Como la administración tiene que vigilar que cuando se hacen las cosas con dinero público se hagan dentro de una lógica legal, de la legalidad siempre, por supuesto, pero además que tenga una lógica que un trabajador no puede cobrar, estar en la miseria, cobrando con dinero público, ¿no? Esa empresa está lucrando. Ahí no está el problema. Bueno, por otro lado, también decir que lo que estaba también comentando el compañero Andrés, ellos no van al aspecto económico en sí, ellos van a otro tipo de fuentes de financiación y realmente no va a ser al final un tema económico, sino un tema de poder generar recursos y sobre todo garantizar derechos. Por otro lado, ellos esperan también que haya una mesa de diálogo que se pueda establecer, pues, las pautas necesarias para el mantenimiento de Correos. Pero luego también hay que diferenciar en dos cuestiones. Nosotros, Nueva Canarias, defendemos el carácter público de las administraciones y las mínimas externalizaciones posibles. Hay algunas externalizaciones que es evidente que no se pueden evitar. Por ejemplo, red de museos. Pues claro, con los horarios del funcionariado
y con los días libres del funcionariado, es que es inviable que el Cabildo de Fuerteventura mantenga una red de museos. Pero si externalizas esa red de museos, debes de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de esos trabajadores que están trabajando en esas instalaciones. Por una sencilla razón, porque esas personas indirectamente son trabajadores también del propio Cabildo. No, bueno, o sea, trabajan por una empresa privada, pero el dinero y ahí donde viene falla. del Pero es que esta legislatura público. hemos visto varias huelgas de trabajadores relacionados con empresas que prestan sus servicios al Cabildo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos evitar, con firmeza y con determinación. Y me acuerdo que se va a poner en los pliegos de condiciones precisamente el garantizar los derechos de los trabajadores. Pasa con los trabajadores de seguridad del Cabildo, o sea, que se ven reducidos de manera drástica sus salarios, y eso crea pues una ansiedad a esas personas y a esas familias que viven de esos trabajos de sus familiares, que al fin y al cabo dañan la unidad familiar y deterioran los servicios. Y entonces yo creo que cuando se externaliza algo se debe hacer, pero siempre teniendo en cuenta que los derechos de los trabajadores se deben mantener. Dicen ustedes, se usa menos correo, las colas son las mismas. No una correo, ¿no? O sea, la gente sigue usando correo. Además, estoy pensando en otro servicio que también funciona mucho, que es el del envío de dinero. Con toda la gente que vive aquí de fuera, va mucha gente a hacer envíos de dinero, o a recoger, o a enviar paquetes, o a recoger, porque le mandan productos de su país o de otra ciudad, lo que sea. ¿No? Y en el Ayuntamiento de Tuineje se acaba de aprobar por unanimidad que se insta al Cabildo de Fuerteventura para que el pago de las facturas del consorcio de abastecimiento de agua se pueda también hacer a través de correo, porque Tuineje tiene muchos diseminados, entonces muchas veces pues tienes que ir al banco y hay gente mayor que no tiene cuenta bancaria, pues que se puede hacer en correo. Eso es un servicio, eso también es... La luz también efectivamente. se paga en el Entonces, correo. teléfonos también, cuando hay alguna deuda de telefónica en cualquier compañía de teléfono, puedes pagarla a través de correo. Estaban los trabajadores en ese pleno. ¿Cuántos son? ¿Sabemos cuánto es la plantilla mismo de correos en Fuerteventura? ¿Tenemos algún dato? Ni idea, ¿no? Yo no tengo, pero unas cuantas decenas con total seguridad. Lo que sí es verdad que son una plantilla muy activa, que Sí. se movilizan y hacen mucho ruido. Y Sindicada, Sí, sí. eso es verdad. Sí, de hecho, hubo una época en que todos los jueves, si no me equivoco, tenían en la hora del desayuno, en vez de desayunar, se manifestaban delante de correos, siempre pidiendo un poco lo mismo, ¿no? Estabilidad, medios, porque los carteros rurales trabajan con su propio coche, no tienen coches de correo, o sea, ellos ponen su vehículo, les pagan el kilometraje, que evidentemente no va a cubrir nunca todo el desgaste que tiene un vehículo. Eso del kilometraje habrá que buscar otra fórmula porque nunca funciona, no termina de compensarte, con lo cual tampoco hay medios, los ves siempre agobiados, ¿no? O sea que bueno. Y tienes que pagar, ya no es el kilometraje, es que el kilometraje supone pues que tienes cada X kilómetros que hacer una revisión, de es aceite, es neumático, Neumático, Exacto. toda la correa de distribución, todo claro, entonces no es solo me pagas el kilometraje, es que no compensa. pongo mi No coche. te compensa. no compensa, pero los correos rurales, los carteros rurales, por lo menos, hasta ahí donde yo sé, trabajan con su vehículo, porque yo los veo por los pueblos y tienen su propio coche con un acuerdo con correo. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Otro tema que se trató ayer en el Pleno del Cabildo fue la declaración de interés público insular de dos ONG. Una es AMADI, que es la Asociación Majorera para la Diabetes, y la otra es la Misión Cristiana Moderna. ¿Qué supone para estas asociaciones haber sido declaradas de interés público insular? Hombre, aparte de un reconocimiento por parte del Cabildo de Fuerteventura por la labor que hacen tanto la Asociación de Diabetes como Misión Cristiana Moderna, labores sociales, sobre todo ya no solo al ser reconocida, sino también aquí yo sí quiero aclarar una cosa, porque hay comentarios, por así decirlo, que la gente dice que estas declaraciones institucionales es para que después se les dé X subvenciones, y eso no es cierto. Es decir, que es verdad que puedes optar a subvenciones, como cualquier ONG, pero como cualquier asociación, pero es como un reconocimiento que se le está dando por su actividad, en ambos casos, cada una en su perfil, en su parcela,
pero por las actividades que ellos desempeñan sin ánimo de lucro y siempre ayudando a la mejora de la sociedad majorera. De hecho, el argumento de cada una de estas asociaciones para AMARI, que es la Asociación Majorera para la Diabetes, es porque ofrece asistencia profesional y multidisciplinar a las personas que padecen esta enfermedad, y en cuanto a la Misión Cristiana Moderna, por sus labores de fomento del voluntariado en las áreas de asistencia social y empleo y apoyo a las personas en situación de exclusión social. Es que hay que diferenciar, y además lo dije ayer en el Pleno del Cabildo, el tema religioso del tema social. O sea, el reconocimiento que se le hace a la Misión Cristiana Moderna va más allá de las personas que pueden creer o no en esa religión, que es totalmente lícito y estamos en un estado aconfesional. A partir de ahí no debemos de tampoco negar la realidad de la labor social que complementa la Misión Cristiana Moderna hacia las actividades e iniciativas que deben de emprender las instituciones. Por ejemplo, el tema del guaguaseo, pionero prácticamente en Europa, y ellos lo están haciendo. El ayudar a las personas que, por desgracia, las vidas les han golpeado y están incluso sin un techo. Eso lo hacen ellos. Entonces, lo que se hace simplemente es reconocer que efectivamente son entidades como la de la diabetes, que tienen un carácter social porque hacen un bien para la propia sociedad, y a la hora de pedir subvenciones y demás tienen ese reconocimiento, pero no es un agravio comparativo con el resto de asociaciones, que incluso algunas de ellas tienen hasta convenios específicos. O sea, no es, por ejemplo, de la noche a mañana traer todas las asociaciones, decir que todas tienen carácter social. O sea, tengamos en cuenta que el Cabildo tiene un plan estratégico de subvenciones donde hay muchísimas asociaciones y colectivos que tienen convenios específicos para desarrollar su trabajo. Yo sí insisto que hay determinadas asociaciones que necesitan de ayuda de las instituciones, porque incluso llegan hasta suplir el trabajo que tienen que hacer las propias instituciones, como por ejemplo las que están relacionadas con la violencia de género. Hacen un magnífico trabajo y necesitan del apoyo institucional para que lo sigan haciendo. Por tanto, este tipo de cuestiones van encaminadas a eso, simplemente. Hay una comparativa que se puede hacer muy fácil para que la gente lo entienda con el tema de la Misión Cristiana Moderna. La Iglesia Católica tiene Cáritas. Es verdad que son como dos entidades con dos nombres diferentes, pero no deja de ser Cáritas, está asociada a la Iglesia, y que tú apoyes a Cáritas no quiere decir que vayas a misa o que comulgues con esa religión, un poco lo mismo la Misión Cristiana Moderna, ¿no? Lo digo porque es verdad que todo lo que rodea a la Misión Cristiana Moderna siempre claro, está... Es que por eso yo al principio polémico, ¿no? En la intervención quería clarificar, porque ya ayer oía comentarios de no, es que están haciendo declaración institucional porque les van a dar subvenciones. Digo, es que no es cierto, es decir, te dan una subvención como le pueden dar a cualquier otra asociación, es un reconocimiento a su labor social, y es verdad que están haciendo un gran trabajo. Están y estamos, porque yo pertenezco y no me da ninguna reparo de decirlo, a la iglesia, pero sí que es cierto que es como que muchas veces se demoniza el hecho de decir una subvención a una asociación. Bueno, pero cuando es una asociación o una entidad religiosa ya no se ve tan bien, por así decirlo. Yo le puedo decir y asegurarle que yo he ido muchas veces a la iglesia cuando hacen eventos como por ejemplo el Día de Canarias, donde están sí, el Día de las Naciones, y a mí nunca en la vida el pastor me ha preguntado o me ha dicho si yo soy de una religión o soy de otra. Yo soy creyente, no soy practicante, las cosas como son, pero yo creo, igual que otras personas no pueden creer, pero lo que sí tengo claro es que el carácter social no se puede poner en duda, porque es que está ahí. No es practicante porque esa es la parte complicada, ¿no? Bueno, partiendo del respeto absoluto de la labor que hacen tanto Cáritas como Misión Cristiana Moderna, la atención a los desamparados, creo que son cuestiones muy peligrosas. El mezclar religión y política, la verdad que me parece un tema muy, muy delicado. Creo que las creencias, todo este margen espiritual debe ser parte de la esfera personal, ¿no? Y no mezclarse las instituciones con este tipo de distinciones, ¿no? De unas iglesias sí y de otras no. Además de que la labor social que están realizando tanto una como otra institución es un síntoma de las carencias del sistema público, ¿no? Esa atención del bienestar social está supliendo un poco. Debería estar cubierta por el sistema público, que es siempre
nuestra bandera, ¿no? Que no tengan que venir asociaciones de ningún tipo a cubrir lo que las instituciones pues se ven carentes, y no es por falta de recursos, porque recursos este año precisamente había en el Gobierno de Canarias. Entonces, sinceramente creo que esta propuesta ha venido en este momento por algo más, ¿vale? O sea, no estoy señalando a las iglesias precisamente, sino al propio presidente del Cabildo, que es del quien parte esta iniciativa. Creo que hemos iniciado la campaña y hemos empezado a disparar a colectivos que creen que pueden ser importantes como nichos de votos, dicho así, ¿no? Porque esto no se hace de forma anual, sino se hace espontáneamente cuando surge. Ha sido una iniciativa de la presidencia sin ningún tipo de filtro, ¿vale? Claro, entiendo que sale por unanimidad, ¿no? No, en nuestro caso nos abstuvimos, no. Por estas mismas razones. Claro. Tú te abstuviste también. Por estas mismas razones, creemos que mezclar estas dos esferas persigue otro tipo pero de entonces, yo te entiendo, pero entonces ¿qué hacemos? Que la labor que tiene que ver, aunque esté magníficamente hecho, tenga que ver con una religión, no la premiamos nunca, no la reconocemos porque tiene que ver con una religión, institucionalmente hablo. Yo creo que Andrés... Pero le ponemos el pecho. Porque yo creo que ellos mismos son los que están mezclando lo que es la religión y... No, sinceramente, yo creo que Andrés no va por ahí. No, a ver, yo sé por dónde voy. El interés público, lo que no fue la labor, ¿vale? Lo que se promulgó ayer fue el interés público de la Iglesia como tal, lo cual me parece peligroso. Peligroso, quizás es una palabra de la labor social que hace. Sí, pero es verdad que se le da a la misión que pero yo creo es de la labor social, corrígeme. Y ustedes antes mismo lo dijeron, el hecho de que hayan asociaciones o entidades que hacen el trabajo que deberían hacer las propias instituciones y no lo están haciendo. Y les voy a poner un caso fácil y sencillo. A cada momento la Policía Nacional trae personas a la iglesia para dejarlas dormir en el albergue, porque son personas, hay casos que también hay de extranjeros que han perdido el vuelo, que no tienen dónde quedarse esa noche, se han quedado en el albergue. Y no hay albergue exacto. Y otras es porque directamente no hay un albergue público donde puedan quedarse y los hospeda y se quedan allí, van a la iglesia, la Policía Nacional. Eso es una de tantas cosas que se hacen. Esas personas duermen allí, pues al día siguiente se van. Nos consta que cubren una necesidad. El problema es que exista esa necesidad, que esa necesidad no esté cubierta y que tengan que venir gente de buena voluntad a cubrirla. Ahora, mezclar eso con la religión es lo que yo digo. Y hay temas como en la guaguaseo, en la que yo directamente me he manifestado con muchas reticencias. La verdad que no me gusta nada. Es una figura que estigmatiza un poco a la persona. Pero con la guaguaseo no se hace proselitismo, es decir... No, pero es anuncio con ruedas. A mí no, personalmente, y lo habla con el pastor. Es decir, la guaguaseo está cada día en un municipio diferente. Se atiende a las personas con necesidades, se bañan, se les cortan las uñas, se les cortan el pelo y demás. Incluso si esas personas quieren integrarse y trabajar, incluso hay una chica que les elabora un currículum y les da el currículum. Y en ningún momento se hace proselitismo. ¿Qué es proselitismo? Empezar a hablarle de la iglesia, de ven a la iglesia. No, es que no se hace así. Lo que pasa es que yo creo que la iglesia está tan estigmatizada que todo lo que suene Misión Cristiana Moderna, todo lo que suene protestante, ya no... Yo hablo por mí. Ya no... A mí nunca el pastor, nunca me ha dicho absolutamente nada de religión cuando yo he estado en un acto o cuando me ha invitado. Pero yo creo que Andrés a lo que se refiere, más que la mezcla de la religión y el tema, yo creo que a lo que se refiere, porque lo ha dicho, hay una labor social que están supliendo, que debería de suplir las administraciones. Eso es verdad y eso es un fallo de los que gobiernan. Las cosas como son, deben de asumirlo, porque están gobernando, ¿no? Del sistema. Entonces, sí, del sistema, pero que los sistemas se cambian, entonces ¿para qué nos presentamos a unas elecciones? Ahora bien, lo que se refiere a Andrés es, ¿no se estará declarando esto ahora a iniciativa del presidente por una proximidad electoral? Para hacerse una foto conduciendo el guaguaseo, como hizo el presidente Clavijo. Eso es lo que yo creo gravísimo. Que a lo mejor a lo que se refiere, Andrés, que a lo mejor digo, no se estarán aprovechando del trabajo de esas asociaciones para decir ahora te hago esta condecoración o esta distinción y al final, bueno, pues cada uno sabrá cómo está electoralmente y si necesita de ese tipo de acciones o de artimañas. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace? No, entonces, en el último año no sé, porque ahora hablemos de los premios del Cabildo, que son las honores y distinciones que son cada año. Cada 2 años. ¿Cada 2? Sí, cada 2. Al final, quiere decir que todo puede tener un trasfondo, porque dices tú, empiezas a ver la lista de premios y dices, claro, fulano por no sé qué, claro, como gobierno. ¿Sabes? Que
no es rizar el rizo y... No, pero bueno... Para eso están todos en el pleno también, ¿no? A la hora de decir... Ahora hablaremos de cómo si lo haces se de manera constante, no. O sea, si durante toda la legislatura has tenido Claro, con otras asociaciones ese reconocimiento, no hay ningún problema. Bueno, pero cada un año podía haberlo, a lo mejor dentro de 6 meses, un par de ellas. O sea, que va a traer alguna más. No, pero ese problema ha surgido con anterioridad, no aquí, sino en toda España, ¿no? Y se ha regulado. La ley electoral limita también los actos que se pueden hacer en campaña o cerca de campaña, ¿no? No te puedes poner a inaugurar rotondas en plena campaña. Pues a lo mejor hay que regular un poco más, ¿no? Pero tiene un plazo y al final... No ser restrictivo, pero... Bueno, lo de los premios solo se puede dar ahora y ya en campaña no se puede dar. O sea, No, los De premios todas son formas, ahora. tampoco toca. coincide, pues Es No, que pero cada aunque 2 años. coincidiera, se evita siempre todo lo posible que se dé en campaña electoral. no se hace. Y, Sí, claro, no. Sí. Bueno, vamos a cambiar de asunto, ahora hablemos de esos premios al final, pero ahora déjenme que les hable de una marcha atrás de Nueva Canarias, que es al tenor del Piof. Nueva Canarias ha Mal pedido... suena marcha atrás de Nueva La Canarias. marcha atrás es la R en el coche, no sé qué estás pensando. La Por Nueva nada. Canarias ha retirado la comparecencia de Marcial Morales acerca del Piof. ¿Cuál es el motivo? Bueno, lo expliqué ayer y Sí, lo pero ayer voy no a estaba- trasladar. Lo voy a trasladar. No estaba ni yo ni... Nosotros en el debate del Estado de la isla, la verdad es que salimos muy decepcionados, porque las réplicas del presidente del Cabildo a nuestra intervención, la verdad que desde mi punto de vista no estuvo a la altura de lo que se espera, y sobre todo con lo que respecta al Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, que nosotros desde el principio de la legislatura hemos incidido en la necesidad de aprobar el Plan Insular por consenso, porque eso ya va a traspasar una legislatura. Esto no es política. El desarrollo de Fuerteventura lo tenemos que marcar entre todos, porque las infraestructuras que se contemplen en ese plan, el próximo gobierno las va a tener que desarrollar. Por tanto, si el color del gobierno cambia, es absurdo que no se pacte ahora ese plan insular. La intervención del presidente, cuando le dije que estaba esperando su llamada para sentarnos y poder trabajar en el PIOF, fue que si yo lo que necesitaba era un abrazo, o un abrazo del secretario general del Partido Socialista y consejero de Ordenación del Territorio, pues que lo podía tener, que lo que parecía que estaba buscando era eso y que quería tener más atención de la necesaria. La verdad que fue una salida que no me esperaba. Yo incluso estaba dispuesto a retirar la comparecencia si él hubiera tenido una intervención a la altura de lo que se espera de un presidente del Cabildo. Como no lo hizo, mantuve la comparecencia. Pero en el transcurso de cuando se presentó la comparecencia hasta que se celebró la misma, he tenido conversaciones con el secretario general del Partido Socialista. Y yo tengo que reconocer una cosa que creo que es bueno en política, reconocer lo que también hace bien el adversario. Para mí, que el secretario general haya ido, el Partido Socialista, por todas las sedes, explicando el PIOF, no está mal. Otra cuestión diferente es que compartamos o no compartamos ese PIOF. Pero él me ha dicho en reiteradas ocasiones que está dispuesto a seguir reuniéndose con Nueva Canarias, a pactar con Nueva Canarias el PIOF y también hacerlo con el resto de partidos que también están presentes en la oposición. Porque el traslado de todas las iniciativas al PIOF lleva su tiempo, es verdad que se han incumplido algunos plazos, pero la realidad es esa. Esa respuesta que yo he escuchado y que he tenido del Partido Socialista de predisposición no la he encontrado nunca en Coalición Canaria ni nunca tampoco en el presidente del Cabildo. Entonces lo que le dije al presidente fue, como no espero nada de esta comparecencia, más que besos y abrazos, pues yo creo que acepto el ofrecimiento del Partido Socialista y de su consejero de Ordenación del Territorio de seguir sentándome con él, y si Coalición Canaria quiere pactar el PIOF con Nueva Canaria, que lo diga claro, pero que en estos momentos retiro la comparecencia y me voy a poner al lado del Partido Socialista para tratar de sacar el mejor PIOF posible junto con el resto de partidos políticos presentes en el Cabildo. Hombre, la intención del consejero en su momento cuando fue por los distintos partidos políticos para explicarles el documento, o por lo menos la propuesta de documento, es para tener el mayor consenso posible. Como sabemos, es un documento bastante engorroso, pero que también al final decide para nuestro futuro y cuál es el futuro y qué es lo que queremos de la isla de Fuerteventura. El consejero tiene bien claro, es decir, yo trabajo, dejo el documento hecho y después empiezo a buscar el consenso y ver si se puede aprobar el documento.
Es decir, hasta ahí él ha hecho la parte que tenía que hacer de su trabajo, la ha hecho y la está haciendo. Ahora veremos si en qué fecha, porque es verdad que ha habido unos retrasos. Se dijo en un momento que en abril ya iba a estar el documento ya terminado, y estamos en mayo y todavía no. Es verdad que han habido retrasos, y yo espero que antes de que la legislatura finalice podamos tener el PIOF aprobado. Antes de la legislatura. Sí. No sé en el resto de sedes, pero la verdad que en la reunión que tuvimos nosotros, no con el secretario general del PSOE directamente, sino bueno, con los encargados de la redacción del PIOF, fue más informativa, no fue participativa. O sea, era un poco de lo que tenían que ser las mesas de seguimiento del PIOF, ¿no? Es decir, hasta dónde hemos llegado, hasta en qué punto se encuentran pues, los distintos estudios, pero no abierta a participación, no abierta a modificaciones. Se agradeció de cualquier manera, ¿eh? Pues el saber en qué punto estaban cada informe, cada evaluación ambiental. Lo que a día de hoy nos parece una falta de responsabilidad que sigamos sin la máxima norma aprobada sobre ordenación del territorio, ¿no? Algo que influye en el modelo de Fuerteventura que queremos a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? Es algo que afecta en el modelo de Fuerteventura que vamos a tener, ¿no? El no tener esta norma es el caldo de cultivo perfecto pues, para que se sigan haciendo pues, burradas mientras tanto, ¿no? o desastres medioambientales, auténticas cacicadas que a algunos les son muy rentables. Siempre hemos denunciado que se retrasó, bajo nuestro punto de vista, se retrasó la aprobación de esta norma esperando a la ley del suelo. La ley del suelo que les daba un contexto pues, más neoliberal, más flexible para ocupar determinados territorios, y ahora parece que se han encontrado con un nuevo obstáculo que ha retrasado aún más la aprobación de esta norma, ¿no? Y es que no parece que haya acuerdo en el grupo de gobierno. Parece que hasta desde dentro hay unos desacuerdos que han hecho que el proceso se haya alargado y que una norma tan compleja aún no esté aprobada. Me extrañaría mucho que acercándose a las elecciones de nuevo, una norma con tantas aristas se pueda aprobar, ¿vale? Porque ya se ponen encima de la mesa un montón de intereses y tensiones que me extrañaría mucho. Lo suyo y lo necesario, es decir, cuánto tiempo vamos a estar para aprobar el PIOF, que es un documento muy necesario para que Fuerteventura tenga y los inversores de seguridad jurídica y que marque el camino. Hombre, por lo menos la intención del consejero, y para eso está trabajando el consejero de ordenación del territorio, es que se apruebe este año. Sí, bueno, sí lo hacía saber. También tengo que decir una cuestión, dentro de la razonabilidad. Es verdad que el presidente del Cabildo el otro día en el debate del Estado de la isla, desde mi punto de vista, pero no es porque me ofendiera, porque es que en política no te puedes ofender, esto es política, no es nada personal. Nunca me he ofendido, incluso espero no yo ofender a nadie por temas políticos. El personal es una cosa y en este caso el otro es el aspecto político. Pero lo que sí tengo que decir con claridad es que luego ayer también el presidente pues bajó el tono y reconoció su error. Reconoció que se había equivocado en hacer lo que dijo, pero ya era demasiado tarde, porque nosotros hemos recibido una oferta del Partido Socialista que vamos a aceptar y que estamos dispuestos también a sentarnos con Coalición Canaria para materializarlo, que eso es importante, y que yo espero también que partidos como Podemos, partidos como el Partido Popular, que van a seguir estando presentes en el Salón de Plenos del Cabildo, que entre todos seamos capaces de consensuar. Ideal sería que fuera esta legislatura, pero si por algún lazo del destino o de la mala intención no se produjera ahora, yo creo que debe ser una prioridad. Es que tiene que ser una prioridad absoluta. O sea, nosotros no podemos tener ningún instrumento de planeamiento insular que al final está impidiendo la inversión de aquel inversor privado que quiera a lo mejor invertir en la isla para generar riqueza y no puede invertir, o no podemos realizar infraestructuras porque resulta que, por ejemplo, no están los tramos del eje norte-sur como tienen que estar. El planeamiento de una isla es lo que marca el desarrollo. Y si no lo tenemos, pues al final vamos a estar en Fuerteventura como estamos hasta ahora, ¿no? En el caso de ustedes, Andrés, ¿han tenido también algún tipo de contacto con Nueva Canarias para empezar a ver el documento? Sí, tuvimos una reunión. De hecho, nos desplazamos a Las Palmas porque era más fácil para que los técnicos pudieran hacer esta cita, y vimos un poco los planos, que parece que tampoco son definitivos porque no nos pudimos llevar
una copia para estudiarlos con más detenimiento. Y sí nos marearon un poco los comentarios al principio y lo que luego ha trascendido a prensa, por ejemplo, ¿no? Se hablaba de 12 posibles espacios en los que, de desarrollo turístico, ¿no? Yo creo que ese fue un globo sonda que luego redujeron a 4 para decir, bueno, mira, qué ecologistas somos, ¿no? En vez de 12, 4, ¿no? Claro, haber dicho 100 y quedas mejor cuando luego dices 4, ¿no? Son temas así que de una reunión a luego lo trascendido nos ha chocado. Y sí nos sentaremos en el resto de mesas, ¿no? Pero hay mesas de seguimiento en el Pleno del Cabildo para esto. Creo que también será una herramienta que deberían de utilizarla más para mantenernos al día. Bueno, ya para el último tema, como decimos, también ayer ya se había anunciado, pero ayer lo que se hizo fue darle carácter oficial a las personas, los colectivos, las asociaciones que van a recibir el premio, bueno, pues Cabildo de Fuerteventura se llama, ¿no? Son las medallas, las distinciones y honores. En este caso se aprobó la concesión de hija adoptiva a título póstumo, por desgracia. No sé por qué tenemos que esperar a que las personas fallezcan para darles premio. Es verdad que también en este caso se fue quizás antes de lo previsto, pero María Victoria Cabrera Pérez, que además acaba de fallecer también su marido, que le hubiera hecho mucha ilusión haber visto seguro ese premio, Andrés Rodríguez Berriel, como sabemos, pioneros en el mundo rural, gente muy querida, con el Hotel Era de la Corte, entre otras muchas cosas que han hecho por esta isla. Bueno, pues ella no nació aquí, aunque pasó gran parte de su vida aquí, por eso el título de hija adoptiva, como decimos, póstumo, pues ya falleció. También el título de hijo de predilecto de Fuerteventura se le da a Antonio Ortega, famoso Ortega del Hospital, por su labor sanitaria, por el desempeño como médico rehabilitador. ¿Quién no conoce a Ortega? 32 años estuvo en el hospital, ya jubilado. Medalla de Fuerteventura en categoría oro a José Padilla Francés, propietario de supermercados Padilla. Medalla de oro en categoría plata al Club de Pesca Faro de la Antallada, que son los que organizan el Open de Pesca, entre otros. La Asociación Casino de Antigua, la Murga Las Ignorantes del Centro de Mayores de Morrojable y otro premio para Tuineje, la Asociación Más Ruines que Caín. Hay 2 premios para Tuineje, uno para Antigua y otro para Morrojable. El premio Cabildo de Fuerteventura al mérito deportivo, Club Deportivo Caima de Villaverde. El mérito social al Tijay de Fuerteventura. El mérito cultural a la Asociación de Vecinos La Charca. Y el premio artístico a Antonio Patayo. Entiendo que esto, como siempre decimos, puede haber otros premiados, pero los premiados se lo merecen. O sea, esto es un poco complicado. Dice, todos los premiados se lo merecen. Hombre, yo hubiera premiado también a fulano. Imposible, porque no hay espacio. Por eso se hace cada dentro de 2 años. Dentro de 2 años. Y además se premia ya a muchas personas. También se hacen los premios del turismo, que está más enfocado al tema turístico. Estos son los premios más importantes que tiene el Cabildo como institución insular. Y es obvio que deben de aprobarse siempre por unanimidad, como así ha sido. Aunque también ayer hubo una crítica a cómo se ha gestionado. Por un lado, sin lugar a dudas, felicitar a todos porque se lo merecen, a todos, cada uno de ellos, van a ser dignos merecedores de esa distinción, pero lo que ha pasado es, miren, el año pasado hubo que cambiar la base sobre la marcha para otorgar uno de los premios. Hace 2 años. Hace 2 años, porque el presidente del Cabildo pues, había hecho una propuesta que luego no se podía materializar en las bases. Las invitaciones se repartieron antes de que se aprobaran los órganos de dirección o en los órganos de decisión del Cabildo. Este año, al Partido Progresista Majorero no se le trasladó la propuesta de premio. Hay que también reconocer que el Partido Progresista Majorero, con altura de miras, ha dicho ha habido un error por parte del presidente, no se me ha explicado, pero aún así lo voy a apoyar porque me parece una buena iniciativa. Y este año, antes de que se aprobara en pleno, ya el Cabildo había anunciado la otorgación de esos premios. Cuando la realidad es que en el Pleno no se ratifican, sino en el Pleno se aprueban. Por tanto, hay que felicitarlos, pero después también hay que saber tratar la otorgación de esos premios con exquisita, no solo lucidez, sino exquisita eficacia. Y a partir de ahí, lo que hemos propuesto para el próximo año, y yo creo que todos los partidos vamos a estar de acuerdo, es que se trate de otra manera, que se haga, por ejemplo, como en Pájara. En Pájara tienen una mesa, porque es que el problema es que el presidente, y no digo que no se lo merezcan, todo lo contrario, pero ya te traen una lista cerrada, el gobierno o el presidente. Claro, ¿qué le vas a decir? No hay opción, no hay ¿Qué opción. le vas a decir? Claro. Algunos me decían, claro, que si les dice que no, luego van y le dicen que por culpa tuya no sale. Digo, no, hombre, tampoco hay que ser mal pensado. No. Pero es cierto que si a mí me traes una lista cerrada, si yo, por ejemplo, mañana presento una propuesta de premio registrado en el Cabildo al presidente, ¿qué va a decir? Que no. ¿Qué vas a decirle? ¿Que no a una persona que se lo merece? Vas a decir que sí.
¿Cómo se suple eso? Con una mesa de trabajo. En el ayuntamiento hay una comisión, en Pájara, donde todos los partidos... Los premios del turismo son así, si no me equivoco, ¿no? No, los premios del turismo... El patronato, sí, se hacen propuestas. Se hacen propuestas cada persona que quiera hacer y después se votan. Que tampoco... Que choca. O sea, yo estoy en el patronato de turismo y choca porque resulta que tú estás de consejero del Cabildo y te vienen dos propuestas, una del Ayuntamiento del Oliva, una del Ayuntamiento de Pájara, para un mismo premio y tú estás ahí en el Cabildo. Y tú tienes que votar. Y digo yo, ¿y a quién voto? A lo mejor, y encima tiene que ser voto, y después encima voto voto secreto. Pero yo lo que digo, vamos a ver, ¿por qué no se crea un jurado especializado en la materia? Se le presenta a ese jurado todas las propuestas y que el jurado decida. Se podría, ¿no? Pero bueno, y con el tema de los premios está clarísimo. El tema de los premios, se podría hacer una mesa donde todos los partidos llevemos las propuestas, que no se trascienda de esa mesa y que luego se traiga de manera unánime al pleno, ¿no? Yo felicitar a todas las personas que se le van a otorgar el premio. Ayer es verdad que se presentó en el pleno. Quiero darle la razón a Alejandro, porque cuando se tiene la razón a uno se le da lo que tiene. Yo creo que para próximas ocasiones, que ya será dentro de la próxima legislatura, que no sabemos dónde estaremos, pero sí que es cierto que se podría hacer esa mesa para proponer a distintos premiados, porque sí que es cierto que la lista ya te la dan cerrada, pero te la dan cerrada ya no solo a la oposición, sino a todos. Es decir, si dice, bueno, esta es la propuesta, ¿qué les parece? Y es lo que dice Alejandro, tú no vas a decir, no, este no me gusta. Sí que es cierto que todos los que... Si fuera una lista electoral te cambian, te ruedan para atrás, claro, y aparecen en otro número. Pero la verdad es que sí, darle la enhorabuena a todos los premiados por su labor, en este caso la Murga de las Ignorantes, nosotros que somos de Morrojable, que ellas tienen ya una trayectoria de más de 30 años y saliendo cada año en carnavales a cantar y con su mejor sonrisa, y muchas veces ellas por dentro que nos han sentido lo mejor posible, pero siempre con esa sonrisa a animar a los demás y que los demás se sientan felices y contentos. Además que este año es la única murga que había en el municipio de Pájara, o sea, fue la única murga, el único grupo que había, ¿no? Supongo que este tipo de listas serán como la selección de fútbol, ¿no? Cada uno haríamos la nuestra y la forma de escogerlo también. Pero bueno, de eso al final no deja de ser una anécdota. Pero al final todos se lo merecen. Pues sí, es felicitar a los premiados. A mí me toca de cerca pues, la Asociación Altijay, el Club Deportivo Caima, y a todos ellos, y especialmente a estos que nos tocan un poquito más, pues enhorabuena y que sigan con su trabajo, que esto es un reconocimiento a esa gran labor que hacen todo el año. ¿Cuándo serán los premios? ¿Se sabe fecha? Creo que en junio. Sí, pero el día no está cerrado todavía, junio, por lo menos la convocatoria. No, lo digo porque eso ha variado mucho. Antes, me acuerdo que un año fue en noviembre, no hay una cuando tenga un hueco el presi. No hay una fecha fija, en junio. Bueno, pues gracias a Ilenia, Alejandro y Andrés, les dejamos porque tienen más compromisos y hoy hacemos el programa un poquito más corto porque hay lucha canaria también enseguida. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Ahora les dejo con Rosy, como siempre viene a hablarnos hoy de seguridad vial. Y como digo, hoy tenemos Vitola, la Vitola, lucha canaria, lucha canaria. Así que no se pierdan un nuevo encuentro apasionante enseguida aquí en Tintaya Televisión. Mañana volvemos nosotros para hablar de más cosas en este programa. Gracias por acompañarnos, que descansen hasta mañana.